Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y hoy tenemos la grata presencia nuevamente del doctor Jeremías Zúñiga Mezano, quien viene a platicarnos sobre un tema de actualidad. Y me refiero concretamente a la muerte de Fidel Castro Ruz y la transición que esperemos que se dé y que se logre en Cuba. Le damos la bienvenida, doctor, un gusto que hayas aceptado esta invitación. Bienvenido otra vez a este programa Líderes de Opinión. Gracias, ingeniero, por la invitación. Siempre es un gusto poder interactuar y platicar con el auditorio de Líderes de Opinión. Muchas gracias. Doctor, la muerte de Fidel Castro de alguna manera abre la posibilidad de que se logre una transición. Sin embargo, hay todavía sectores fuera de Cuba e inclusive dentro de ese país que son partidarios del castrismo, del sistema que impulsó pues, a través de la revolución este personaje de la historia. ¿Tú crees que se pueda lograr esa transición ahora con la muerte de esta persona, de este líder, de este pues, dictador? ¿Se podrá lograr? ¿Podrá haber un cambio realmente o seguirán las cosas igual? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en el mediano plazo no vemos una transición política, una transición de gobierno, aunque Raúl Castro dio su palabra que en 2018 se retirará del cargo y convocará elecciones, pues ya en este momento se habla de quienes podrían sucederlo en el cargo. Y desafortunadamente vemos que el que encabeza la lista es su hijo mayor de Fidel Castro. La siguiente en la línea de sucesión está una hija también de Fidel Castro y un nieto que durante 10 años prácticamente aparecía en todos los eventos. También se habla de un grupo que ejerce el poder en Cuba, que es la milicia. Los militares también aspiran, sin embargo, en una rama de probabilidades menor. ¿Esto qué implica? Que el régimen de Fidel Castro, para que pueda dar pauta a una transición, toda su familia, todo su equipo se tendrían que ir de Cuba. ¿Por qué se ha logrado mantener este régimen durante 50 años? Bueno, ya con el hermano Raúl Castro más de 50 años, porque la isla, su territorio les permite controlar los que ingresan a esa nación. A diferencia de ellos, sobre todo de Fidel Castro, que durante décadas financió guerrillas en toda Latinoamérica, y al único país que no le financió guerrillas fue a México, porque debemos recordar que en 1964 fue el único país de Latinoamérica que no rompió relaciones con Cuba, y en contraposición, Fidel Castro precisamente lo que hizo fue generar ese compromiso de no financiar guerrillas. Pero hoy, a la muerte de Fidel Castro, se generan esperanzas, posibilidades, o a lo mejor es solo una añoranza que haya un proceso de transición democrática en Cuba. Sin embargo, reitero, para que esto se dé, tendría que irse todo este equipo, la familia del propio Fidel de Cuba, exiliarse en alguno de los países amigos de ellos, porque de lo contrario ellos no ceden la transición a la democracia porque tienen temor que la propia comunidad cubana, a través de los tribunales nacionales e internacionales, los enjuicien, porque en más de 50 años de hacer ejercicio del poder, pues se han conocido tantas violaciones de los derechos humanos. Tan solo en este momento los opositores al régimen están en la cárcel, y esto no da pauta a que haya libertad. Si bien hoy vemos expresiones en Miami
de algunos cubanos que celebran la muerte de Fidel Castro, hemos visto en estos días pasados cómo también en Cuba gente salió a celebrar y reconocer la trayectoria de Fidel Castro. ¿Cuál de los dos hechos son legítimos? Habrá que analizarlos. En Cuba al menos se cuestiona que no hay la libertad de expresión. Hoy no hay medios de comunicación como este donde podemos debatir, donde podemos expresarnos con libertad, donde podemos incluso señalar los errores y los abusos del poder de quienes ejercen el gobierno, y esto en Cuba no se da. Hoy con la libertad que nosotros hablamos ante un micrófono, ellos no lo pueden hacer. Por lo tanto, hablar en un periodo de corto y mediano plazo una transición democrática lo veo con dificultad. ¿Qué podemos esperar? Que quizás a lo largo de la próxima década, con la salida de Raúl Castro, ojalá no sea un descendiente directo el que ocupe la presidencia, en este caso de Cuba, porque de lo contrario sería postergar esa transición a la democracia. Que vemos la posibilidad que en la próxima década se vayan construyendo las opciones para que puedan haber una transición democrática. Uno pensaría, bueno, si se va este grupo en el poder, ahí está la oposición. También sería poco sano que esa oposición que está encarcelada llegara al poder, porque van a llegar con sed de venganza, y Cuba lo que necesita es un proceso democrático, que llegara un tercer grupo totalmente pensando en una Cuba libre, en una Cuba que salga y avance hacia un mejor progreso, que combata la pobreza, que abra sus puertas la isla sin perder su independencia. No se trata de abrir las puertas para que ahora dependan de otro país, como en su momento dependieron de la Unión Soviética, y su mayor punto de crisis fue en los 90, cuando desaparece la Unión Soviética. Pues hoy no se trata de generar una dependencia con los Estados Unidos, pero sí se trata de aperturar las puertas en Cuba para, como hoy ya lo están haciendo, ya 5 empresas mexicanas ya se establecieron en Cuba que están produciendo y fabricando pasta de dientes, jabón, es decir, arroz, los enseres más básicos, y empresas norteamericanas quieren invertir en Cuba. Cuba es muy atractivo más por su condición de cómo se encuentran sus edificios. Parece que el tiempo se detuvo. Esto lo ha hecho atractivo para el turismo. Sin embargo, Cuba tiene que entrar en un proceso de modernización paulatina, porque si hay un cambio brusco, la propia sociedad no está preparada para ello. Y no es que alguien se prepare para la libertad, pero sí es necesario, uno, que el grupo en el poder se haga a un lado, que el grupo opositor que quiere quitar a ese grupo para ponerse ellos, no es tan conveniente que fueran los que llegaran. Quizás un cubano preparado, independiente, pudiera ocupar ese cargo, o incluso uno de los cubanos que han salido de Cuba, que han progresado, que no tienen un deseo de venganza, sino impartir la justicia, aunque el término de justicia en cuestiones populares es tanto como pedir la razón, pero que les dieran la oportunidad a la mayoría de los cubanos de entrar en una mejor condición de vida, porque lo cierto es que la mayoría de los cubanos la están pasando muy mal. Hay cuestiones muy precarias en materia alimentaria, y aunque se diga que Cuba ha avanzado en materia de salud, que en Cuba ha aportado al mundo 3 vacunas en contra del cáncer, que en Cuba no hay obesidad, pues alguno podría decir, pero en Cuba tampoco hay alimentos, que si bien tienen su mérito y su reconocimiento en el tema de lo que han trabajado con los niños, incluso reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de UNICEF, donde que en Cuba lo que sí no hay es ese abandono infantil. En eso se ha caracterizado Cuba, pero vamos, en la violación de derechos humanos, en la crisis alimentaria, forma médicos excelentes que ganan... En la falta de libertades. Que ganan $35 al mes y no les dan la oportunidad de poder ejercer su conocimiento de manera libre o salir de Cuba para que sea reconocido su gran avance científico.
Terrible. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos comentando la situación actual de Cuba con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Regresamos en un momento para continuar en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano sobre la muerte de Fidel Castro y la transición en Cuba. Doctor, me llama mucho la atención que aún después de haber muerto este líder cubano sigue generando polémicas. Hay quienes lo consideran un héroe, un hombre excepcional, una persona que sacó a Cuba adelante, y hay quienes lo consideran un tirano, un dictador, un asesino. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué esa polarización en cuanto a las opiniones? Bueno, no podemos dejar de reconocer que es un personaje del siglo XX, es un personaje histórico, un personaje que llegó a liberar en cierta etapa a Cuba, que encabezó una revolución, que llegó con buenos ideales, pero que se perdió en el poder, que el poder lo corrompió, que no defendió los principios de la revolución, que hizo un gran trabajo en la primera etapa, pero que después no dio pauta a la democracia, a las libertades. Si bien es cierto, se le critica y se le señala, no solo dentro de Cuba, sino por organismos internacionales que protegen los derechos humanos, porque se le atribuyen muchas desapariciones de opositores, muchos cubanos que quisieron salir en su momento de Cuba y que fueron hundidas sus embarcaciones, unas muy precarias, otras en mejores condiciones, y todo esto que ha sido documentado y que ha sido señalado, pues no podrían hablarse de un personaje que le hizo bien a Cuba porque la aisló, porque violentó sus derechos, porque hoy en Cuba hay pobreza, porque hoy en Cuba hay atraso, y que se le reconoce su avance científico, específicamente médico. En el tema de la educación viven una preparación adecuada, pero es utópica, porque están encerrados, ellos no conocen lo que se está aplicando en otros modelos del mundo, y dentro de su modelo sí tienen esa formación profesional que es competitiva. Pero a Fidel Castro, dentro de Cuba, es más la oposición a su mandato que las expresiones a favor, porque la mayoría de los cubanos no viven con los privilegios de su círculo cercano. Ahora, ubiquemos cómo nace Fidel Castro. Fidel Castro es una persona que de origen, su padre gallego, él era millonario, era un terrateniente en Cuba, es decir, Fidel Castro no venía de una condición económica que pudiera en un momento dado haber conocido esa carencia. Si bien es cierto, fue encarcelado, fue desterrado de Cuba y regresó a través del puerto de Tuxpan a Cuba a encabezar esa lucha. Pero recordemos con quién llegó y qué les pasó. Es decir, él a las personas que lo acompañaron por esa incursión en Sierra Maestra, prácticamente el Che Guevara se tuvo que ir, y el otro capitán, el otro general, pues fue desaparecido en Cuba. Es decir, Fidel Castro quitó al grupo que le podía hacer sombra. Exacto, y que en algún momento llegaron con el ideal de la libertad, de la democracia, de una Cuba fortalecida, prácticamente a todos sus rivales, incluso aquellos que eran sus amigos, los quitó de en medio para él poder prevalecer 50 años en el poder. Entonces, Fidel Castro es señalado por violación de derechos humanos y en algunos casos se les reconoce su aportación a la medicina, sobre todo el trabajo que hicieron con los niños, pero a pesar de las circunstancias negativas, su discurso en contra del imperialismo, él logró sobrevivir principalmente por el apoyo de la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética, el tema de Irán lo estuvo financiando, después Venezuela, y este tipo de gobiernos similares a su régimen fueron quienes lo ayudaron a salir adelante. ¿Qué hubiera pasado? Lo vimos tan solo en los 90, cuando la Unión Soviética retira el apoyo económico, sobre todo subsidiario en materia de alimentos a Cuba. Fue cuando Fidel Castro declara
y decreta ese periodo excepcional donde da la posibilidad que algunos cubanos salgan, pero que reciban ayuda y la incursión de otras partes del mundo, la llegada de nuevos recursos, porque se dio cuenta que sin la ayuda de la Unión Soviética no iba a poder prevalecer en el poder. Entonces, ese periodo de los 90 de excepción que él denominó fue precisamente para poder restablecer su mandato, y si no hubieran después llegado los apoyos económicos de países como Irán o países como el propio Venezuela, o al final estos países centroamericanos que hoy mantienen un régimen similar, socialista, en algunos casos hasta populistas, no hubiera logrado mantenerse en este régimen. Es decir, él aprovechó esas circunstancias. Hoy, con la cercanía en su momento de Barack Obama, que se hablaba de la posibilidad, primero, de cerrar la prisión de Guantánamo, y segundo, de la apertura comercial de Cuba. Sin embargo, vemos que quien ocupará la presidencia de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del 17 dijo que eso va para atrás, que él no está a favor, porque además critica severamente la violación de derechos humanos en Cuba, que es algo que habría que analizar. Hoy vemos que van a desfilar una serie de mandatarios por Cuba, honrando a una persona que en su momento ellos han criticado como violatorio de los derechos humanos. Sin embargo, todos se acercan a la fotografía, aunque se entiende que por efecto protocolario, por efecto de política exterior, pueden estar los presidentes. Sin embargo, podrían mandar solo a su embajador como un mensaje de presión política internacional para forzar a Cuba a que entre en un proceso de transición democrática. Pero si hoy se presentan la mayoría de los mandatarios de Centro y Sudamérica, van a venir incluso de otros continentes a reconocer la trayectoria que hizo Fidel Castro, es tanto como aplaudir a su régimen, fortalecerlo en una cuestión mediática, sin atender la violación de los propios cubanos. ¿Qué va a pasar con todos estos cubanos que están alrededor, que no los van a dejar acercarse a los funerales? Porque muchos de los cubanos trabajan para el servicio secreto de Cuba y por lo tanto no tienen acceso a enterarse de una realidad que se vive en Cuba. Este momento sería más significativo si los propios mandatarios no mandaran, no enviaran a un representante de alto nivel, sea el presidente o el embajador que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que mandaran simplemente a su representante en la isla. Sería un mensaje fuerte para Cuba, fuerte para el régimen que está, y no sería reconocer algo que lo único que se va a lograr es que se postergue, como lo dijo ya Raúl Castro, hasta el 2018, y darle fuerza a los sucesores que desafortunadamente... Que pueden ser los mismos parientes. Son los que están en la línea de sucesión. Como si fuera un régimen monárquico. Es terrible esto. A mí me intranquiliza que se venere a una persona que llegó ofreciendo democracia y no la tuvo, que llegó ofreciendo elecciones y no la hubo, o si las hubo fueron elecciones muy manejadas, porque para que una persona esté en el poder 50 años y luego herede el poder a su hermano, pues habla obviamente de manipulación. Una persona que encarceló a los opositores o a los disidentes y fusiló a quien no le era afecto al régimen. Entonces, y aún así, a pesar de esto, hay quienes lo idolatran, hay quienes lo veneran, hay quienes consideran que es un ejemplo a seguir. Yo quiero decir nada más, antes de ir a una pausa, que yo estuve en Cuba. En La Habana nos iban haciendo un recorrido, unos guías que eran del propio gobierno, íbamos una serie de turistas mexicanos, y la gente nos gritaba que no los engañen, que no los engañen, nos están matando de hambre. Dramático. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando de una forma muy amena con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Estamos hablando sobre el tema de Fidel Castro, la muerte de este personaje y también la transición de Cuba hacia la democracia. Doctor, se habla de que Cuba tenía antes una pobreza enorme y que gracias a la llegada de Fidel, pues muchos de estos males se corrigieron.
pero tengo entendido que Cuba era un país excepcional en su época, inclusive antes de Castro, un país sumamente rico. Yo recuerdo que cuando nos narraron una vez en La Habana, en un recorrido, que cuando los ingleses invaden La Habana, España cambia una serie de posesiones que tenía con tal de que liberaran Cuba y le devolvieran Cuba a España. Tengo entendido que en el siglo XIX, no estoy seguro si era el 60 o el 70% de los ingresos que recibía España venían de Cuba, provenían de Cuba, que en esa época no había alcanzado su independencia. Un país riquísimo, donde había abundancia de comida, donde tuvieron alumbrado eléctrico antes que en cualquier país latinoamericano, cuando tuvieron ferrocarril antes que en España y que en cualquier país latinoamericano, donde hubo tranvías eléctricos, alumbrado público eléctrico, etcétera, antes que muchos otros países. Iba a la vanguardia en muchos aspectos de otras naciones similares. Lamentablemente, pues la riqueza estaba mal distribuida, pero con la llegada del comunismo a Cuba hubo una nivelación en la sociedad, por llamarle de alguna forma, pero fue una nivelación hacia abajo. Buscaron la igualdad, pero hacia abajo. Los únicos que quedaron arriba fueron los funcionarios del gobierno, la clase media desapareció, los demás quedaron en la pobreza, los que no pudieron huir. Tiene actualmente Cuba alrededor de 11.4 millones de habitantes, y se calcula que entre 1,5 y 2 millones de cubanos están en el exilio. Se dice también que si en un momento dado se abrieran las puertas para que pudieran salir, habría muchos cubanos que saldrían corriendo. La prueba de ello son los balseros que arriesgan su vida y buscan la libertad. Vuelvo a preguntar, ¿estaba Cuba tan mal antes? ¿Está tan bien ahora como para que se dé la paradoja donde el gobierno anuncia que es un territorio libre, que está muy bien, que van muy bien, y sin embargo la gente huye de ese país? Bueno, en materia económica estaban mejor antes en calidad y niveles de pobreza que ahora. ¿Por qué? Porque antes Cuba explotaba su vocación turística, en Cuba llegaban recursos del extranjero de muchos países. Cuba tenía y conserva esa productividad de sus tierras. Cuba, con los recursos que obtenía del turismo, podía comprar alimento y su población estaba bien. ¿Qué tenía Cuba? Un régimen también opresor, un régimen que desaparecía y desterraba y encarcelaba a los opositores, pero eso es como ha terminado el régimen de Fidel Castro. O sea, la lucha de Fidel Castro fue legítima porque él quiso la libertad para Cuba y los cubanos. Sin embargo, se engolosinó, se destruyó él mismo su proyecto, su idea por el poder. Esa ambición de poder que corrompe provocó que ese ideal legítimo de liberar a Cuba, de la libertad para los cubanos, de poder contar con esa posibilidad de la movilidad, con el paso de los años fue perjudicial para Cuba. Hoy Cuba prácticamente la mayoría de sus habitantes viven en pobreza. ¿Quiénes han logrado destacar? Los que se han ido de Cuba, porque los que se quedaron en Cuba prácticamente es el recurso que obtienen lo que el gobierno les da. Y los que viven en privilegios y que están bien alimentados y que cuentan con condiciones de bienestar superiores a la mayoría de la población son los que están cercanos y forman parte de ese régimen cubano. Pero de ahí en fuera, la mayoría de la población no tiene la libertad de empleo, no tiene la libertad de elegir dónde ejercer su profesión. Son avanzados en temas médicos, pero el gobierno les dice cuándo van a trabajar, en dónde van a trabajar y cuánto van a ganar. Por tanto, no hay una rentabilidad del esfuerzo profesional. Hoy en Cuba prácticamente las inversiones son controladas por el Estado, incluso las empresas del Estado son controlados los salarios a través del propio régimen, y esto lo que provoca es que nadie tenga la libertad
o la oportunidad de mejorar su situación financiera. Si no estás con el régimen, estás en contra del régimen, y aún estando con el régimen y aún trabajando para ellos, el nivel de ingreso es menor. Daba el ejemplo de un médico que tiene toda una preparación y que trabaja en algún hospital ganando entre 35 y 50 dólares al mes, menos de $2 diarios, cuando ese médico en cualquier otro país, o si Cuba estuviera abierta a las inversiones y llegaran hospitales a establecerse, ese médico podría estar ganando mensualmente unos $2,000 o $3,000 por su preparación, porque tengamos presente que mucha gente va a Cuba por el tema de la salud, sobre todo sus investigaciones que han tenido sobre el combate al cáncer, los ha hecho ese turismo de salud a Cuba. Pero esto que se cobra en los hospitales cubanos prácticamente se los queda el Estado, es decir, el médico que hace su esfuerzo, su preparación, que son los que ponen el conocimiento, ellos no disfrutan de esos beneficios. Por el contrario, están obligados a prestar servicio social gratuito a todas las comunidades por el hecho que el Estado les dio la educación. Entonces nunca les dan la oportunidad del desarrollo. Esa Cuba que todavía hoy se ve en algunos sectores porque pareciera que se quedó congelada en el tiempo, era en su momento una Cuba más próspera, una Cuba que permitía la inversión, que atraía al turismo, que generaba bienestar para la mayoría, que no tenía problemas de alimentación, que en ese momento no contaba con las condiciones de prohibición que hoy se viven, aunque también en su momento era un régimen represor, como lo comenté hace rato, pero esto se agravó más porque se quedó un régimen represor al paso de 50 años, un régimen que empobreció a Cuba, que cerró sus fronteras, y la historia no engaña, solo hay que voltear a ver qué países se han cerrado, qué países han permanecido sus gobernantes por más de una década y todos se vuelven dictadores. Un dictador siempre será un dictador y coartará las libertades. Por tanto, no puede haber un calificativo de demócrata en aquel que limita las libertades de cualquier trabajador, de cualquier ciudadano, y mientras que en Cuba no se dé la oportunidad de libertad, de decisión y de ejercicio profesional, no podremos hablar de una Cuba moderna y mucho menos que tenga una probabilidad de salir adelante en el mediano plazo. Ojalá las cosas cambien, hay una gran cercanía y una gran afinidad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano, sobre todo el pueblo veracruzano. La Habana tiene algunas zonas que se parecen mucho a Veracruz, las canciones, la cultura, el ánimo, el ambiente, son muchas cosas que conectan y que de alguna manera nos identifican con ese pueblo. Ojalá haya una apertura y haya un cambio para mejorar. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Muchas gracias y no se vaya, seguimos con Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos platicando sobre el tema de Cuba, que es un tema de mucha actualidad. Decía el escritor Catón, me parece que ayer, que hay algo que puede conquistar la libertad y no son balas, no son cañones, no son barcos de guerra ni aviones de guerra, son simplemente la libertad en el comercio, la libertad en la comunicación y la libertad en el turismo. Son herramientas básicas para abrir una sociedad a la democracia, para abrirla a la libertad. Me parece muy interesante esto. Si Cuba abre esos sectores y hay comercio, hay turismo, hay inversión, hay comunicaciones, pero comunicaciones sin restricciones, porque tengo entendido que hasta el internet es complicado manejarlo allá. Yo creo que va a darse esa transición. Tú nos comentabas hace un momento antes de entrar al programa que es como si alguien en su casa tapa todas las ventanas, no deja que su familia se asome y pues cree que lo que está pasando ahí adentro es lo único que puede haber. En el momento que se quitan las cortinas o se corren las cortinas y se puede ver que afuera hay otro mundo y que es un mundo que va avanzando, que va cambiando,
que va mejorando en muchos aspectos, bueno, a lo mejor los habitantes de esa vivienda tienen el interés, la intención de incorporarse a esa modernidad, a esos cambios. Así es. ¿Qué daría un avance significativo hacia la democracia en Cuba? La libertad a través del acceso al Internet. Porque los medios de comunicación e información de Cuba son controlados por el Estado. Los periódicos, las empresas de noticias son prácticamente del Estado. Pero el Internet, si no es regulado como se hace en otros países como China, que regula ciertos buscadores para que la gente no se entere, o lo hace Corea del Norte o Venezuela, que también lo ha practicado, y que en Cuba no hay la libertad del acceso al Internet como lo podemos tener en México, esto, si se lograra, permitiría que Cuba avanzara hacia la democracia, porque entonces los cubanos sabrían lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchos cubanos que no conocen otra cosa de lo que han vivido, por tanto no pueden añorar aquello que ignoran. ¿Esto qué provoca? Que ante el conocimiento de lo que se está viviendo, de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ellos podrían avanzar hacia la democracia, podrían luchar por su propia democracia. ¿De qué tienen conocimiento? Bueno, sobre todo cuando van los turistas, que son los que les pueden obsequiar algo o les pueden platicar o les enseñan fotografías, porque incluso el turista que va a Cuba, pues los accesos, ahí se puede percibir que la comunicación no es fácil, que no hay esa conexión con internet como aquí en cualquier celular se puede conectar en cualquier zona del territorio. Allá no lo hay, allá hay un control. Entonces, el acceso a internet sería clave. Algo que comentaba, Cuba, con la vocación turística que tiene, podría generar un desarrollo económico muy sólido para su gente. ¿Qué se requiere? Mejorar la infraestructura turística que se ha ido deteriorando por el paso del tiempo, provocar la eficiente producción de alimentos en los campos que tiene Cuba, aprovechar esa buena imagen con el tema de los puros que podrían ir hacia otros mercados y abrir su frontera para que en Cuba lleguen sobre todo productos básicos que hoy, si bien ya se han aperturado en algunos sectores o con algunos países, no está la libre competencia. Es decir, no puede ir cualquier empresa norteamericana a Cuba o cualquier empresa canadiense o cualquier empresa mexicana. Debe tener una autorización del propio gobierno cubano para poder establecerse y generar estos productos para los propios cubanos, porque además hay un control sobre el dinero en Cuba, es decir, lo que hace un momento comentaba, no hay esa libertad que usted trabaje, le pagan y puede gastarse el dinero donde quiera, porque el dinero es restringido y todo se maneja en algunos casos a través de vales, a través de se racionan las cosas y entonces no hay esa posibilidad. Pero Cuba, abierta al turismo internacional, abierta a las inversiones, mejorando sus instalaciones en materia de salud, podría captar recursos importantes a través de las divisas, sobre todo en un dólar fortalecido, con un euro fortalecido, y esta zona del Caribe es visitada por un turismo europeo que invade tan solo en México la Riviera Maya y que de ahí en un vuelo charter estarían en 30 minutos y no tendrían mayor problema para mejorar su nivel de ingreso. ¿Qué se requiere? Insisto, que todos los integrantes del régimen se exiliaran porque tienen miedo que una transición democrática los lleve a la cárcel, que tienen miedo que pierdan todos los privilegios. Incluso el propio grupo, la familia de Fidel Castro hace poco salía, hace 2 años, en una revista que era de los mandatarios más ricos del mundo. En esta revista se especulaba que su fortuna es cerca de los $1,500 millones, lo cual para un país tan pobre, pues es algo que ofende a su población. Inclusive en algún momento, ¿no?, circuló una fotografía que traía 2 relojes de oro de marca y se le cuestionaba esa situación de controversia. Es decir, no hay una concordancia entre lo que dice ese régimen revolucionario en el discurso y lo que se vive en Cuba. Ahora, en el tema de la popularidad de Fidel Castro, se le reconoce que es una persona
muy culta, muy inteligente, se ha preparado y se preparó durante toda su vida para conservar el poder, y esto lo llevó a que sea denominado como un buen orador, aunque yo tengo mis reservas, porque en ese discurso de más de 4 horas y media en la ONU, pues vamos, no había reglas para los tiempos. Yo quiero ver qué presidente, inclusive el de la nación más poderosa de Estados Unidos, o el de Rusia, o el de China, que vayan y hablen más de 30 minutos en la ONU, a ver si no les cortan. Duerme a los a ver si no les cortan el sonido. O los duerme. O en ese discurso histórico en el partido en Cuba, donde habla más de 7 horas, pero no tenía la gente ninguna otra acción, al que se salía. Perdía el trabajo cuando menos. Así es. Entonces, quizás hay más mitos de lo que se dice de Fidel Castro, que de realidad es un buen orador, pues lo que va a decir lo inspira en unos minutos, no necesita tanto uso del tiempo, porque en esos discursos tan largos que se caracterizó Fidel Castro, lo único que hacía era que la gente se distrayera y que no tuviera ni la menor idea de qué estaba ya después diciendo, pero pues el régimen no les permitía quitarse ahí de la Plaza de la República y por tanto debían escuchar al líder revolucionario. Entonces, hay muchos mitos acerca de Fidel Castro, pero lo cierto de Fidel es que vivió con excesos, que vivió con privilegios, que su familia tiene privilegios en Cuba y que la mayoría de los cubanos no tienen esa posibilidad de superación. Y lo que más le convendría a Cuba es ese exilio de ese grupo, que viniera alguien quizás de fuera de Cuba, alguien de los cubanos que han prosperado y que están en otro país, pero que no traiga un resentimiento en busca de la venganza, sino que trajera una visión de trabajar por el bien de los cubanos, ayudar a que Cuba abata la pobreza, aprovechar los avances educativos y médicos que tiene Cuba y con esa visión poder sacar adelante a Cuba y a los cubanos, y que otro sector se encargue del tema de la justicia, del tema de las investigaciones, de los abusos de los militares, de la policía en Cuba, de la policía secreta y todas aquellas personas que cometieron algún delito. Pues bueno, también sería justo que tribunales no solo cubanos, sino internacionales hicieran y aplicaran la justicia que tanto añoran en Cuba. Pero sí, de entrada, que empiecen sacando de la cárcel a todos los prisioneros políticos, que son muchos, que inclusive aquí nos enteramos en México porque hoy al menos les permiten ser entrevistados vía telefónica. Eso sí, desconocemos quién está enfrente de ellos cuando están hablando por teléfono, pero al menos ya tienen esa oportunidad de expresarse y contarle al mundo lo que está viviendo. Pero como iniciaba el comentario, usted, es el hecho que nadie sabe lo que está pasando afuera dentro de Cuba porque no les han dado la oportunidad de correr la cortina y asomarse. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para conclusiones con el doctor Jeremías Ulloa Besano. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana sobre la muerte de Fidel Castro y la transición en Cuba. Algo que me llama la atención es que Cuba quedó rezagada, quedó aislada. Cambió la Unión Soviética, cambió Alemania Oriental, cambió China, permitiendo la inversión extranjera. China está creciendo inclusive en un promedio del 8% anual. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el sistema comunista no funcionaba. La planificación central a través del Estado pues dejaba en manos de la burocracia decisiones que debían de tomarse en otros ámbitos. Y esto generó pobreza, escasez y pérdida de libertades. En cambio, con esa apertura, pues esos países han levantado mucho sus economías. Alemania Oriental, integrada a Alemania Occidental, pues le ha ido muy bien. China, ni se diga. Inclusive Corea del Norte le ha ido mejor. En el caso de Rusia, bueno, el progreso que tienen económico es evidente, simplemente se abrió a una economía de mercado, pero Cuba permaneció aislada. Yo creo que su condición de isla le permitió hacer lo que otros países no hicieron, que fue abrirse al mundo, abrirse a la libertad, abrirse a la economía de mercado, que creo que es de los sistemas económicos, a lo mejor es el menos malo, es el que funciona, con todas las deficiencias que pudiera tener, pero finalmente hay ahora una oportunidad
para el pueblo cubano, que ojalá las autoridades en un arranque de generosidad, y a lo mejor es pedir demasiado, porque también debe haber muchos intereses, pero en un arranque de generosidad permitieran esa apertura, aunque sea de forma gradual, pero que de alguna manera Cuba pueda ser otra vez el emporio que fue en el pasado, desde luego con una distribución de riqueza más justa, pero no puede ser que se pretenda repartir una riqueza cuando la riqueza ni siquiera se produce. Primero dicen que para que haya caldo de pollo, primero tiene que haber el pollo. ¿Tu opinión? Bueno, quizás lo que se genera en este momento es más esperanza que oportunidad. Mientras que Raúl Castro o su familia estén encabezando este régimen, difícilmente se dará el paso a la democracia. Ahora, sí es una oportunidad histórica la muerte de Fidel Castro, porque se pensaría que con el compromiso de Raúl Castro de irse en el 2018, pueden en estos 24 meses o un poco menos, un poco más, preparar la salida de la familia de todos estos militares. Sin embargo, Cuba, ¿por qué logró prevalecer tanto tiempo y hasta el día de hoy prevalece este régimen? Por algo que comentaba, el estar en una isla, a diferencia de todos los demás países, que a pesar que tenían un régimen dictatorial, un régimen comunista cerrado, no podían parar a través de las fronteras la llegada de productos, la llegada de información de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, y tarde o temprano la economía globalizada tumbó esas barreras, y quienes se adaptaron al nuevo modelo económico, allí está el progreso. ¿Cuántos millones de chinos han salido de la pobreza hoy? Más de 300 de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos millones de coreanos no han mejorado su condición? Pues también es un dato relevante. En el caso de la Unión Soviética entraron en una situación de crisis, pero hoy Rusia tiene una fortaleza no solo militar, una fortaleza económica, una fortaleza científica, un avance que ha abatido la corrupción. Si bien es una presidencia muy dura, una presidencia que no tolera la corrupción, pero también ha combatido la delincuencia. Solo hay que ver los indicadores de delincuencia que hoy se presentan y de violencia en Rusia, y no tienen nada que ver aquellos que había en la Unión Soviética. Pues esto mismo pasa en Cuba. La única salvedad de Cuba es que el mar ha sido su aliado, es el que ellos se mantengan aislados, le ha permitido al grupo militar en el poder tener perfectamente controlado el perímetro de la isla y no permitir las incursiones. Prácticamente han sido muy pocos los intentos reales de atentados en contra de Fidel Castro, hoy que pudieran presentarse en contra de su hermano, porque esa parte de estar aislados les favoreció para permanecer en el régimen más de 50 años. ¿Qué hubiera pasado si las condiciones territoriales fueran diferentes? Probablemente ese régimen ya hubiera caído, como han caído todos en el mundo, como está por caer el de Venezuela, porque la incursión de otros grupos económicos, de grupos de poder, de financiamiento hacia movimientos democráticos, sociales y en algunos casos hasta de guerrilla, que pueden tener acceso a través de los territorios o de las fronteras, pues eso no se ha podido llevar a cabo en Cuba por estar aislados precisamente. De lo contrario, esto no hubiera prevalecido 50 años. Quizás eso es lo que hace atractivo a Cuba para que todos los mandatarios vayan y hoy reconozcan que es un personaje del siglo XX, pero de ahí a que sea un personaje que le haya hecho bien a los propios cubanos es lo que habría que debatir. Cuba tiene que reflexionar, los cubanos tienen que reaccionar, y el régimen hoy de Raúl Castro tiene que dar la apertura a la transición política, a la transición de gobierno, y permitir que Cuba pueda ir en la próxima década abriendo la inversión al turismo, mejorando su infraestructura turística, que se permita que los cubanos que han salido de Cuba puedan enviar libremente los apoyos alimentarios para sus familiares, que los recursos en dólares o en alguna otra divisa que pudieran mandar esos familiares
ellos lo pudieran ejercer libremente, y para ejercerlo se tienen que establecer comercios, se tienen que establecer centros comerciales donde los beneficiarios de esas divisas que lleguen de otros países puedan con libertad ir a comprar lo que ellos quieran, y no que sea el gobierno el que les recepciona el dinero, les da unos vales y les dicen qué van a comer, qué van a comprar y qué pueden disfrutar. Si tan solo eso se diera, aún estando hoy Raúl Castro en el poder, Cuba tendría un avance. Porque los cubanos que tienen poder adquisitivo, que es un grupo muy fuerte en Miami, en todo lo que es Florida, tienen un poder adquisitivo muy elevado. Es gente que ha hecho mucho dinero en Estados Unidos, algunos fuera de Estados Unidos, pero la mayoría cuenta con una riqueza sólida, que tienen familia en Cuba, y tan solo el enviar esos recursos de divisa a Cuba permitiría una movilidad económica. 2, la vocación turística de Cuba, hoy como está congelada en el tiempo, permitiría que esos 11 millones de cubanos tuvieran un ingreso, tuvieran oportunidad, pero eso es algo muy básico que el gobierno de Raúl Castro tendrá que dar pauta. Quizás después de esto, de aperturar el ingreso de nuevas empresas para que haya comercios donde se compre con libertad, que se establezca la libertad de ejercicio profesional, la libertad de trabajo, que se permita la llegada de divisas y que cualquier cubano ejerza una actividad económica sin la restricción del Estado, podríamos hablar de que Cuba se encamina hacia un régimen democrático. Desde luego se tendría que acompañar con los accesos a los medios de comunicación e información, como es televisión, como es radio, como es prensa escrita, internet. Si eso se da, Cuba podría caminar hacia la democracia. Yo no lo veo que se dé en la próxima década, se puede construir en esta década, que en 24 o 36 meses Raúl Castro prepare su exilio junto con su familia y su grupo, que en esos 24 o 36 meses empiece a haber apertura comercial, turística, y que haya supervisores de la ONU para que vigilen el tema de los derechos humanos, que poco a poco empiecen a salir los exiliados, que para el 2018 se convoque a nuevas elecciones, y que sería conveniente, yo así lo percibo, que no sea uno de los encarcelados quien ocupe el poder, porque se van a encargar más de la venganza que de sacar a Cuba adelante. Y lo Cuba, que necesitaría sería unidad. Así es, Cuba lo que necesita es hacer justicia, pero ver hacia adelante el progreso de esos 11 millones de cubanos que están padeciendo hambre y que padecen muchas carencias. Pues doctor, muy completa tu exposición. Estaba yo ahorita pensando en cuál ha sido el fracaso del comunismo, si prometía el paraíso para el proletariado, prometía pues muchas cosas que quedaron en la utopía. Yo creo que el principal problema del comunismo es que suprimió la libertad individual. Y al suprimir la libertad es como si un pajarito lo pone en una jaula, pues a lo mejor se muere de tristeza. Y la corrupción. Y la corrupción también. Cuando es un partido único, el gobierno es el que da los empleos, el gobierno es el que fija salarios. Imaginémonos el nivel de corrupción que se puede dar, no cabe duda. Bueno, afortunadamente en México, con todos los problemas que tenemos, pero estamos definitivamente mejor. Te agradecemos mucho, como siempre, tu disposición de venir a acompañarnos a este programa y de compartir con el auditorio tus conocimientos, que son muy amplios, también por eso te felicito. Y pues no nos queda más que despedirnos, darte las gracias a ti, darle las gracias al auditorio, porque nos hizo el favor de ver a través de internet y de escuchar en el radio. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado en este mismo programa. Muchas gracias, mi estimado doctor. Gracias por la invitación. Buen fin de semana.